¿eh? Bueno, estamos empezando con Café con Fe. Ustedes no se imaginan la previa. No se imaginan. Vamos esperando a ver quiénes son los que se van a ir conectando. Yo no sé si me dejará abrir dos sesiones. ¿Por qué dos sesiones? Porque si no, yo la verdad es que no voy a poder ver absolutamente nada de lo que está sucediendo. Entonces, ahora si yo puedo ver las dos sesiones, voy a poder ver lo que está sucediendo. No sé cómo será este tema, la verdad que no desconozco. Bueno, nada, estamos acá intentando, sin tecnología por ahora, sin mucho conocimiento, hay algunas investigaciones que vamos a ir haciendo a medida que pasen los días para ver cómo mejorar esto, cómo dar un producto terminado que sea un poco mejor. La idea, buen día María Elena, buen día David, los que logro ver desde acá hasta allá voy a saludar. Buen día Cecilia, Diego, Alejandra, bueno, todos los que se van conectando. La idea es ir tocando temas de actualidad, poder charlar de diferentes cosas, pero siempre desde el ángulo de la fe, ¿sí? Siempre desde la perspectiva de alguien que tiene fe en Dios. Y hoy voy a arrancar, como no puede ser de otra manera, con el tema de la bendita cuarentena, de este bendito momento que estamos viviendo, de esta pandemia que llegó para cambiar toda nuestra estructura de vida, para cambiar todas nuestras costumbres, para cambiar todo lo que estamos haciendo. Y claro, uno ve que hay tantas hipótesis, tantas teorías, ¿no? Estás desde las más conspiracionales hasta las otras que están completamente alejadas del elemento conspiracional. Y la pregunta es, Nael, lo saludo a Nael porque siempre me dice, porque él lo mira en Instagram, viste siempre, y me dice, a mí no me saluda, así que ahí lo saludo a Nael, que está viendo, Fede, bueno, hay un montón que no logro ver porque yo tengo el teléfono allá lejos y claro, mi vista es la vista de un viejo ya de 52 años, entonces no logro ver bien. Así que, pero un saludo grande a todos los que están conectando. La pregunta es, ¿realmente, Alberto, como cristianos, pensamos que esto de la pandemia es una conspiración? ¿Esto viene de los reptilianos, Illuminati, masónicos? ¿Esto es algo para establecer el nuevo orden mundial? ¿Esto tiene que ver con Dios? ¿Tiene que ver con el diablo? ¿Es un juicio de Dios? ¿Es un castigo divino? ¿Es una prueba del diablo? ¿Es una estrategia reptiliana? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la verdad es que a ciencia cierta el único que lo sabe es Dios, ¿sí? Pero sí vamos a intentar ir buscando algunos elementos, algunas características que nos permitan por lo menos entender, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender, hay una página que yo coloqué en mi fanpage ayer, o antes de ayer, no recuerdo, que ustedes la pueden ver. Y es algo así como World Matters o algo así. Mi inglés saben que es maravilloso. Lo tengo a Lucas acá al lado. Mata de risa. Ya cuando dije fanpage casi se descompone. Porque estamos tomando el café acá. Está la cámara enfocada a mí, pero bueno, atrás de la mesa esa que está ahí muy chiquitita, está Anabela desayunando también. A ver, Ana, levanta una mano por lo menos. Ahí ves, ahí está, ay, la mano de Anabela que está desayunando. O sea, ahí está el café de Luca. Denise está tirada, la única que está morseando por ahora, ya sabemos quién es, ¿no es cierto? Antonella, que en cualquier momento van a escuchar la puerta, arranca, no sabe que estamos en vivo, así que se puede cruzar, puede pasar cualquier cosa. Esto es mi casa, ya lo saben, y tratamos de ser lo más auténticos posible. Ahí se enganchó Cristian, qué bárbaro, Cristian está levantado, está trabajando el gordo, claro. Vamos a volver al punto. En esa página nos dan la cantidad de muertos que estamos teniendo, ¿no? Es muy interesante esa página, después métanse está ahí, como les dije, en la página, no en este muro, sino en lo que sería de persona pública, que lo hice no porque me quiera hacer el canchero, sino porque Facebook me permite tener solamente
5.000 amigos, y había un momento donde me estaban bloqueando todos los días, entonces por temor a quedarme sin cuenta abrí esa otra. No le doy mucha bolilla, lo correcto sería trasladar toda esa página para tener muchos seguidores ahí. La verdad es que no, me interesa más esto, que podemos interactuar un poco más. Pero bueno, está por las dudas de backup ahí. Entonces, en esa página está ese link, y ustedes van a ver minuto a minuto, instante, en el segundo están viendo cuántas personas nacen, cuántas personas mueren, por qué causas mueren, causa tabaquismo, muertes asociadas al consumo de alcohol, muertes asociadas al consumo de drogas, muertes asociadas al coronavirus, ¿no? Y en lo que va del año hay, bueno, no sé ahora, pero hay unas 30.000 personas muertas por coronavirus, que es una barbaridad. No vamos a disminuir, pero para nada, la cantidad de personas que son 30.000, es una enormidad. No queremos ni un solo muerto, y no estoy disminuyendo el valor de la vida, todos me conocen, soy absolutamente pro vida. Pero muy interesante que en lo que va del año, ¿sí? Desde el 1 de enero hasta hoy, hay aproximadamente, vuelvo a repetir, esto se va actualizando minuto a minuto, pero hay aproximadamente 14 millones de muertos, para que lo entiendan. 14 millones de muertos, de los cuales 30.000 son por coronavirus, ¿sí? Más o menos. Ahora, de esos 14, y el coronavirus genera todo un movimiento financiero y económico en donde los países tienen que desembolsar cantidades gigantescas de guita. Los presidentes están entongados con todo un movimiento, porque todo esto trae una cantidad de consecuencias económicas, ¿sí? Argentina solamente está ahora con el tema de los médicos cubanos, médicos venezolanos, médicos que vienen de todos lados, que les van a pagar un montón de guita. Las farmacéuticas están facturando horrores, que los barbijos, que el alcohol en gel, el tipo que hacía alcohol en gel se hizo multimillonario. Bueno, hay todo un movimiento económico. Los gobiernos están, entre comillas, perdiendo dinero. ¿Por qué están perdiendo dinero? Porque están que le dan subsidio a uno, que le bajan los impuestos al otro. Esto genera un desbalance, ¿sí? en el equilibrio fiscal, porque hay menos guita que entra y hay más guita que sale. Entonces, todos los países están con esto, que ha producido hasta ahora 30.000 muertos, y es un número tremendo. Ahora, la pregunta es, ¿no? y es lo que yo siempre me vengo preguntando, si realmente esto es tan grave. Si esto es tan grave, 30.000 muertos es tan grave, entonces ¿por qué no solamente no gastamos un mango, sino que pagamos para, por ejemplo, legalizar el aborto? O sea, ¿saben cuántos muertos hubo? En lo que va del año hay 14 millones de muertos. De esos 14 millones, mírenlo en la página web, no es algo que estoy inventando, no es un número inventado. De los 14 millones de muertos que hubo, 10 millones son abortos. O sea, de 14, 10 son abortos. No me da la cabeza ahora para hacer el número exacto, pero así a grandes rasgos te diría que más del 75% o el 70% de los muertos que se consideran en el mundo en lo que va del año es por causa de aborto. Y en vez de querer invertir un mango para evitar el aborto, ¿sí? No para legalizar, sino para evitar ese aborto clandestino, para darle a las chicas las condiciones necesarias para poder seguir adelante, para darle a las mujeres las condiciones necesarias para seguir adelante con el embarazo, para poder dar a luz, para que ese nene nazca en condiciones correctas, no solamente nazca, sino que viva después en condiciones correctas. No, se está invirtiendo guita, por un lado. Ay, no, hay que prevenir que la gente no se muere. El presidente de la nación, no, porque queremos saber el valor de la vida. Si tengo que elegir entre la economía y la vida, elijo por la vida. Fantástico, señor presidente. Fantástico, Alberto. Entonces empecé a invertir guita para que no haya abortos, y no invertir guita para que haya más abortos y para que se legalice. Y ahí es donde a mí me hace clic. Y digo, hay algo raro detrás de todo esto. Acá hay una manipulación. Acá hay una intencionalidad de someter a las personas, y vuelvo a repetir, todavía no entré en el tema de si el virus lo inventaron, lo hicieron, lo crearon, lo fabricaron, lo hicieron los americanos para molestar a los japoneses, a los chinos, si lo hicieron los chinos para molestar a los americanos, si lo hicieron los chinos y jorobaron intencionalmente a los americanos, a los italianos, a los españoles.
no entré en ese tema ni posiblemente no vaya a entrar. Hay un video por ahí de Chinda que habla de todos estos temas con una precisión y un conocimiento muchísimo más grande que el que puedo tener yo. Pero yo saben que trabajo mucho más en lo que son conclusiones personales. De ninguna manera pretendo tener razón. Simplemente me pregunto, ¿por qué tanto con esta pandemia y por qué simultáneamente tanto con el aborto? ¿Sí? ¿Por qué queremos imponer el aborto como un tema de salud pública? Invertimos millones, ¿sí? Porque se invirtieron. La primera inversión grande que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con nuestro benemérito Kicillof a la cabeza, fueron 15 millones de mangos en misoprostol, en pastillas abortivas. Y ahora se están volviendo locos porque no les alcanzan, le están pidiendo a las iglesias que les presten los salones para ver si pueden meter camas ahí, en el caso de que el pico de coronavirus llegue a ser más alto de lo que está por ahora. Porque esto es lo que está sucediendo. El gobierno está, y más, fuera de la capital tiene una infraestructura un poco mayor, siempre fue así. No sé si esto está bien o está mal, pero la verdad es que la capital federal tiene una infraestructura sanitaria en todos los órdenes mayor. Al punto de que se está intentando traer a los abuelos de provincia de Buenos Aires que están en condiciones de pobreza a lugares en la ciudad de Buenos Aires. Están pidiendo casas que puedan tener un matrimonio o dos abuelos y que el gobierno de la ciudad se haría cargo de los gastos, de los insumos y del cuidado incluso a las personas que los cuiden. O sea, se está tratando de trabajar y hay todo un movimiento. Con esto es lo que me parece fantástico, no me parece mal. No estoy diciendo salgamos a la calle, hagamos un lío bárbaro. No soy de esos, pero digo, hay en el fondo, a mí me deja un sabor de que nos están manipulando. Porque si nos importa tanto la vida, entonces nunca permitiríamos que el aborto sea ley y que el aborto avance de la manera en la que está avanzando. Esto es lo primero, la primera reflexión de la mañana, la primera reflexión de la primera transmisión que estamos teniendo. Todo lo que me escriben yo les prometo que lo voy a ver después. No lo puedo leer ahora, no tengo manera de leer desde acá hasta ahí. Veo que me están escribiendo un montón, gente que se está conectando. Les prometo, gente, que después les contesto a cada uno, ¿sí? En estos días vamos a tratar de mejorar, vamos a tratar incluso de habilitar una línea para que me puedan llamar y salir en vivo. Les prometo que en los próximos días, ya el lunes arrancamos un poquitito más organizados y vamos a tener una línea para poder charlar en vivo, vamos a ver de qué manera lo podemos manejar. Pero todo lo que me están comentando después lo leo y se los respondo. Los que me conocen saben que es verdad. Bien, entonces decíamos coronavirus, pandemia mundial, todo el mundo en la casa, gran inversión de dinero de parte de los gobiernos invierten cantidad gigantesca de dinero. Por otro lado, la vida que vale es la vida del que está, no la vida del que va a venir. Ahora te voy a poner voy a decir algo terrorífico, voy a decir algo, ahora me empiezan a decir de todo. ¿Por qué vale más la vida de alguien de 75 años que ya cumplió una etapa? Tengo mis papás mayores, los amo, los respeto y estoy prácticamente a diario cuidándolos. Quiero aclarar primero por la duda que alguno vaya a hablar de estupideces, ¿sí? Pero digo, ¿por qué vale más la vida de un hombre de 70, 75 o 80 años, que son los mayores que estamos cuidando de manera especial, es el mayor grupo de riesgo? ¿Por qué vale más que la vida de un bebé que todavía no nació y que tiene todo un potencial de vida? ¿Sí? Porque tiene más valor la vida, en todo caso, de un hombre que ya cumplió una etapa, que la vida de un bebé que todavía no comenzó y que tiene todo ese potencial por delante. ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que es una hipocresía. Y por otro lado, si este virus es de diseño, realmente es absolutamente selectivo. ¿Por qué? Porque está terminando con con las personas que están en la última etapa de su vida, que curiosamente son las personas que no son productivas, al mundo no le generan una productividad y que son una carga. ¿Por qué? Porque los sistemas jubilatorios o previsionales del mundo entero están colapsados. ¿Por qué están colapsados? Porque esta ideología neomarxista, que no tiene ni pie ni cabeza, lo que ha hecho es limitar el nacimiento
Y por el otro lado, la ciencia ha permitido que la expectativa de vida se prolongue cada vez más. Entonces, claro, cada vez nacen menos, pero cada vez las personas después que entran en una etapa previsional o en una etapa jubilatoria, viven durante más años. Entonces, el sistema previsional que necesita 5 aportantes para sostener un jubilado, o según el país cambiará esa ecuación, no sé cuánto será, ¿sí? Pero en su momento aquí eran 5 aportantes para un jubilado, hoy resulta que tiene 2 o 3 aportantes por cada jubilado. Entonces el sistema está colapsado. Entonces, curiosamente viene una droga, un virus que parecería ser un virus modificado, según todos los estudios que se han hecho, no es un virus natural, es un ARN modificado. Por ahí hay un video que explica las modificaciones que tiene este ARN. Los virus pueden ser dos cosas, pueden ser ADN o ARN, eso es lo que estudié de la gente que sabe, y este virus es un ARN modificado, y esa modificación afecta de manera especial a los abuelos y a las personas mayores, casi como si viniese a darles una mano a los sistemas provisionales colapsados en el mundo entero. ¿Esto es así? No lo sé, pero tengo mis serias dudas, me genera mis serias dudas. Ahora, por un lado, todo esto, esta vertiente conspirativa, esta vertiente de grupos, ¿sí? Reptilianos, illuminatis, masónicos, que quieren establecer un nuevo orden mundial y que van metiendo todos sus, gracias Nancy, ahí te veo que estás, y que van cumpliendo todas sus expectativas, sus objetivos, sus metas, que es establecer en definitiva un nuevo orden mundial. Hace unos días salió, creo que fue en C5N, un periodista, no recuerdo el nombre, que estaba hablando de que el Papa Francisco habló de que hay que imponer o que es necesario poder imponer un nuevo orden económico mundial. Yo no estoy hablando ni a favor ni en contra de nadie, digo, esta expresión empieza a sonar cada vez más frecuente. No es algo nuevo, para mí no es algo nuevo, es algo que venimos hablando desde hace años, ¿sí? Hace años. Por ahí si quieren buscar en YouTube alguno de mis videos, yo hace más de 5 años, 5 o 6 años, anticipé quién para mí iba a ser, no el anticristo, no sé quién será el anticristo, pero para mí quién podría ser el falso profeta, quién podría, no quién sería, ¿no? Obviamente no tendría tal arrogancia, pero quién para mí sería el falso profeta, y cada vez las cosas van acomodándose. Bueno, dejémoslo ahí. No entremos en temas tan conflictivos que ya vamos a tener tiempo. Bueno, por un lado todo eso, ¿no? Todo el tema especulativo con la conspiración, nuevo orden mundial, sectas reptilianas, illuminatis y todo eso. Pero por otro lado, tenemos una realidad que es la realidad de Dios. O sea, ¿dónde está Dios en esta ecuación? O sea, lo sacamos a Dios de la ecuación, Dios no tiene nada que ver, Dios es solo un observador, Dios es solo alguien que mira desde afuera lo que sucede en la tierra sin intervenir. Para un cachito. Ahí está, pues se llama café con fe, entonces si no me tomo el café no tiene sentido. ¿A dónde? ¿A dónde está? ¿Cuál es la intervención de Dios? Y ahí es donde yo freno, donde yo clavo la guampa, como decimos acá, y digo, no puede ser. Yo entiendo y adhiero a esta posición, conspirativa, pero no puedo dejar a Dios fuera de la ecuación. Estamos viviendo, si ustedes me permiten, una expresión que es muy, muy religiosa tal vez, pero estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo el cumplimiento de situaciones que han sido anunciadas, por lo cual, aún en medio de la conspiración, Dios tiene el control. Y déjenme hacer una imagen, una ilustración. Cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, cuando el pueblo de Israel hacía lo que quería, cuando el pueblo de Israel decidía ignorar a Dios, ¿Dios a quién utilizaba para encaminar al pueblo de Israel? A los enemigos.
Dios podía mandar profetas, Dios mandaba profetas, Dios levantaba hombres, Dios hablaba, Dios corregía, pero cuando el pueblo de Israel, en medio de esa corrección, de esa observación, en medio de su descarriamiento, no quería oír la voz del profeta y no se quería arrepentir, entonces Dios levantaba un pueblo que no era suyo, Dios levantaba un enemigo y a través de ese enemigo llevaba a cautividad a Israel. Hay diferentes situaciones en las que Israel cae en cautividad. Y esa cautividad, ese cautiverio de Israel, servía para que Israel se purifique espiritualmente, busque a Dios y a partir de ahí sea liberado. Ahora, déjame que te diga algo, me encantaría que esto lo escuche mucha gente. La iglesia se ha alejado de Dios. La iglesia ha hecho lo que quiso durante mucho tiempo. La iglesia dejó de buscar a Dios. Y Dios levantó profetas que le habló a la iglesia, que le advirtió, que le llamó la atención, que le dijo que tiene que orar más. La iglesia se convirtió en un show. El ministerio profético se convirtió en un show. Entonces empezamos a llamar a los profetas que hacen un show. Empezamos a llamar a aquellos que nos dicen las cosas que nos gusta escuchar. Empezamos a llamar a aquellos que nos hablan de que vamos a ser prósperos, de que vamos a tener el 0 kilómetro, de que vamos a tener la casa nueva, de que vamos a ser millonarios. Y yo no estoy en contra de la prosperidad. Yo creo en la prosperidad de Dios. Pero lo que no creo es que el mensaje central sea la prosperidad de Dios. No es el mensaje central. El mensaje central fue, es y será el arrepentimiento. Y Dios empezó a enviar profetas. Los enviaba en Europa, los enviaba en América, los enviaba en América del Norte, en América del Sur, en África, en Asia. Y la iglesia no quería oír a esos profetas porque tenía comezón de oír. Quería oír cosas agradables, quería oír cosas bonitas, quería oír a alguien que le endulce los oídos. Hay una canción de Patricia Sosa que conocemos acá en Argentina especialmente que dice: esta noche no me digas nada, solo endúlzame los oídos. Y esa era la situación de la iglesia. Quería que alguien le diga que todo iba a estar bien. Quería que alguien le diga que no se preocupe. Y una iglesia alejada de Dios, una iglesia que no oraba, una iglesia que no buscaba a Dios, una iglesia que no leía, una iglesia que ignora o ignoraba las escrituras, tenía la necesidad de que le digan: no importa, vas a estar bien, todo va a estar bien. No importa que ignores las escrituras, todo va a estar bien. No importa que sigas pecando, todo va a estar bien. No importa que estés en concubinato, todo está bien. No importa que hagas lo que quieras con tu sexualidad, todo está bien. No importa que a veces consumas un poco de droga, todo está bien. Y no es así. Y Dios levantó profetas y la iglesia no escuchó a los profetas. Y la humanidad decidió ignorar a Dios. Y la humanidad empezó a buscar dioses a su imagen. Y la humanidad empezó a ir en contra de Dios. Y se empezaron a levantar movimientos marxistas, feministas y todos los sismos que a ustedes se les ocurran, que lo único que intentan es apagar el mensaje de Dios. Y empezaron a atacarnos y empezaron a decir que creer en Dios es de idiota, de ignorante, de estúpido. ¿Saben? Como en aquella época Dios tiene que levantar una nación enemiga para poder llevarnos a cautividad. Porque la situación en la que hoy estamos es una situación de cautividad. La situación en la que nos encontramos ahora es una situación de cautiverio. No somos dueños de nuestro espacio, no somos dueños de lo que hacemos, no somos dueños de dónde vamos, no somos dueños de con quién nos reunimos. Acá en casa estamos desesperados que queremos ir a la casa a ver a nuestra nieta. ¿A Cristian? No importa. Pero queremos ver a Francesca. Y no podemos, no somos dueños, estamos en cautividad. ¿Por qué? Porque es en cautividad donde el hombre busca a Dios. Es en el cautiverio donde nos damos cuenta, donde reflexionamos, donde decimos: che, pará, nos hemos equivocado, necesitamos volvernos a Dios. Y hoy en muchas de las casas de los que nos están mirando, de nuevo se volvió a orar.
De nuevo se volvió a hablar de Dios. Casas de cristianos donde no se hablaba de Dios, muchachos, dejémonos de macana. No se hablaba de Dios. Me acuerdo, siempre Ana me contaba, ¿no? Cuando ella era chiquita, ella conoce, no le preguntes versículos y capítulos, porque capaz que no lo sabe. Ahora vos preguntale de personajes bíblicos y sabe, los conoce a todos. ¿Por qué? Porque cuando era chica, el papá, en vez de sentarse y leerle Blancanieves y los 7 enanitos y el hada madrina y toda esa huevada, él le leía historias bíblicas, no cuentos, no son cuentos. Le leía historias bíblicas. Y ella creció, Ana es mi esposa, y ella creció conociendo las historias y por ende los personajes y por ende las características de los personajes bíblicos. Entonces eso le da un conocimiento del contexto bíblico, muy, muy interesante. Hoy yo me encuentro con chicos, hijos de cristianos, que no saben realmente quién era David, que no saben realmente quién era Nabucodonosor, que no saben realmente quién era Daniel, o Sadrach, o Mesac, o Abednego, o Isaías, o quiénes eran los profetas que eran contemporáneos entre sí. No saben la Biblia, pero sí saben que todo va a estar bien, que Dios nos va a prosperar, que nos va a hacer ricos, que nos va a hacer millonarios, te tiene que dar el último auto, la coupé, esa que tanto te gusta, Dios te la va a dar, y el viaje ese que tanto querés hacer a la Polinesia, con tu novia con la que todavía no te casaste, pero vas a ir a la Polinesia, Dios te lo va a dar. Es una ridiculez. Y Dios ahora nos sacó todo. Nos sacó todo. Todo lo que tenemos no sirve para nada. Miren, los que me conocen saben que me gustan los relojes. Desde el primer día de la cuarentena hasta hoy estoy con este. Ninguno de los otros los he usado. Ni siquiera el nuevito que me trajo Denise y Lucas, que me trajeron de afuera de regalo, ni siquiera lo uso porque estoy acá en casa. O sea que los relojes que yo tenía y que tengo, que son tan lindos y que me gustan tanto, no los uso. Y la ropa que uno tiene y que no, porque se compró, que el vestido, que los zapatos, que no, ahora no los usamos. Ahora te das cuenta que todo eso no sirve para nada y te das cuenta que hay algo mucho más importante. Ahora te das cuenta de la importancia de tener una relación con Dios. Y eso es lo que produce la cautividad. Por eso digo, probablemente esto haya sido una manipulación reptiliana, de Illuminati, para establecer un nuevo orden mundial. Probablemente sí, claro. Pero probablemente aún, aunque a muchos les parezca terrible esto que estoy diciendo, ¿no? Aún esa manipulación reptiliana, Illuminati, para mí ha sido permitida, ha sido instrumentada por Dios para que nos volvamos a Él. Para que la humanidad se vuelva a Él, para que los cristianos nos volvamos a Él, para que los hijos de Dios nos volvamos a Él. Para que dejemos de mirar, de vivir y de hacer lo que nosotros queremos y podamos vivir como Dios quiere. A veces es necesario, históricamente fue necesario, Israel hacía lo que quería. Y Dios una y otra vez los llevaba a esclavitud y una y otra vez trataba con ellos, cambiaba su corazón, moldeaba lo que estaba mal y luego los sacaba de esclavitud. Y cuando Dios los sacaba de esclavitud, y ahora viene, ya vamos a ir redondeando el final, ¿no? Porque si no, no tiene ni pie ni cabeza. Cuando Dios te saca de la esclavitud, cuando Dios sacaba al pueblo de esclavitud, muchas veces, antes de entrar en la tierra prometida, tenía, por ejemplo, cuando sale de Israel, tenía un periodo de desierto. Y en el desierto Dios también trabaja, purifica y perfecciona nuestras vidas. Es una etapa diferente. Yo creo que cuando salgamos de esta situación de esclavitud en la que estamos, vamos a atravesar un periodo de desierto. Y el desierto se va a manifestar fundamentalmente en el área financiera y económica. Qué maravilloso que en ese desierto no te vayas por donde vos quieras y camines siguiendo a Dios. Yo te aseguro que si vos caminás siguiéndolo a Dios,
vas a llegar a donde tenés que llegar, vas a llegar a la tierra prometida. Ahora, si vos decís, bueno, ustedes vayan por acá, manga de giles, yo voy por donde quiero, probablemente te pierdas y mueras en el desierto. Circunstancialmente, casualmente, yo no puedo decir mucho porque creo en un Dios global y no en un Dios local, y esto es muy local, ¿no? Pero para nosotros, para los argentinos que estamos mirando, curiosamente la cuarentena termina el día después de Pascua, el día de liberación. O sea, como si fuese providencial para nosotros los argentinos, y más nosotros los argentinos que siempre queremos ser el ombligo del mundo, ¿viste? Pero no puedo decir que eso es providencial porque no coincide con la liberación de la cuarentena a nivel global. Pero no importa, sin que sea real. Tómalo como algo simbólico para vos que estás en Argentina. Termina la cuarentena, termina el periodo de esclavitud, empieza la libertad, el día después de Pascua, el día después de Pesaj. ¿Sí? Es muy simbólico para nosotros, los argentinos, es tremendo. El día después, tu decisión es seguir a Dios o no. Ahora estás en libertad de nuevo. Ahora podés decidir ir a la iglesia o no ir. Ahora podés decidir acompañar o no. Ahora podés decidir orar o no. Ahora vas a tener la excusa de siempre, no tengo tiempo. Vas a tener la excusa de siempre, no puedo. Vas a tener la excusa de siempre, hay otras cosas para hacer. Y vos vas a decidir volver a poner esas excusas o decidir caminar detrás de Dios. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vivir como vos quieras? ¿O vas a caminar siguiendo la presencia de Dios? Esta era la primera reflexión, el primer día, la primera transmisión. No sé ni cuánto duró, 35 minutos, 40 minutos, lo que había pensado, estamos bien. Vamos a ir tocando diferentes temas. Hoy fue casi una prédica porque como no había llamadas, pero ya en la semana que viene va a haber algunas llamadas en vivo, le vamos a dar otra dinámica. Gracias a todos los que han estado, gracias a todos los que han escuchado, aquellos que me han escrito, ahora me voy a poner a mirar los mensajes, y aquellos que merezcan o que necesiten una respuesta, no que merezcan, todos merecen, ¿no? Pero aquellos que necesiten una respuesta se lo voy a dar, ténganme paciencia porque realmente me han escrito muchas personas, para mí muchas personas, obviamente, no para un pastor importante, no, pero para mí mucha gente nos ha estado viendo, les agradezco a todos. Si creen que esto puede ser de bendición, compártanlo, lo vamos a dejar colgado, lo vamos a compartir en diferentes lugares, y el lunes nos volvemos a encontrar 9:30. Y aquellos que quieran, recuerden que hoy viernes 19 horas tenemos nuestro devocional, y por supuesto el domingo a las 20 horas nuestra reunión pública. Les mando un abrazo grande a todos, permítanme orar un minuto antes de cerrar esto. Señor, te pido por cada uno de aquellos que ha mirado, que esta reflexión los ayude a entender un poquito de tu intervención en todas las cosas, que tú eres soberano aún sobre los enemigos, que tú eres soberano aún sobre las enfermedades, aún sobre las maquinaciones infernales. Tú eres soberano porque tienes control sobre todas las cosas. Señor, gracias por cada uno de aquellos que han conectado, por cada uno de aquellos que nos ha visto. Los bendecimos, que tengan un día excelente, extraordinario, bendecido, glorioso, fantástico en tu presencia, pero fundamentalmente, Señor, que podamos aprender cada día a buscarte a ti. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo grande a todos, gracias por haber estado, gracias por haber sintonizado. Recuerden, hoy 19 horas nuestro devocional, el lunes a las 9:30, nuevamente, Café con Fe.